Volvimos de la pausa, seguimos en Radio Pevi, 7:30 PM. Hoy viernes 6 de junio del 2025. Vamos a recibir a nuestro segundo invitado. Él es Leandro Rosati, él es dramaturgo, actor. Está presentando ahora su obra Fragmentos del Caos, junto a Dalila Real, a Marcela Trachtenberg. Él mismo actúa en la obra y también en la puesta en escena. Eh, Son el mítico grupo de los 80, los Cometas Brass, y se están presentando en el Teatro del Popular todos los domingos a las 18 con esta obra Fragmentos del Caos. Leandro, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias por venir a Radio Pevi. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por el espacio y por Bueno, la invitación. bueno, es cierto que, bueno, hace un tiempo, cuando hubo un cambio de administración en el país, por decirlo de Déjame. esa manera, eh, vos apagaste la televisión, dejaste de ver las noticias y te pusiste a escribir, así como fragmentariamente, distintos textos, y bueno, se los propusiste al grupo, al elenco, y de ahí salió un poco Fragmentos del Caos, que llamativamente tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, sí, en realidad es una obra que pretende ser una obra de ciencia ficción, pero está dialogando con la actualidad. Claro, La verdad es esa. Yo la empecé a escribir un poco antes de que asumiera esta gente, claro. pero ya venía, ya se No, son venía cosas que vienen pasando. que Eh, vienen pasando y que ya estaban bueno, ocurriendo. como para los que todavía no vimos la obra, pero bueno, es muy sugerente, todas esas escenas que se van sucediendo. Contanos un poco la propuesta, así de manera global, de la obra, La ¿no? propuesta es un viaje en el tiempo. Mm, eh, el tiempo, un tiempo que está roto, que no está, que ha perdido continuidad por mm, muchos motivos, por la pandemia, por el lenguaje digital, por la naturalización de la violencia, va, es decir, hay muchos otros factores también. Pero, digamos, esta cosa del progreso, del pasado, presente y futuro, está, lo que más prima hoy es la incertidumbre, no sabemos qué va a mm, pasar. ¿No? Entonces, la obra trata un poco sobre esa como sensación de esa incertidumbre. Y son tres planos, tres escenas que ocurren, que van ocurriendo y se van entrelazando. Una es una compañía, una es un programa de televisión en donde la gente que participa en un concurso mm. tiene que donar un órgano de su cuerpo para que le den, para ganarse un viaje al pasado. Ajá. Otra parte, otro plano, es un grupo, un elenco de actores que una productora contrata y no se hace presente eh, en los ensayos, los atiende por WhatsApp con cosas incoherentes o con el que no entienden. Y no saben ante quién lo van a hacer ni de qué se Claro. trata muy bien, ¿no? Y después hay otro plano que es en un futuro distópico por el cambio climático, después de un colapso, hay una radio de la resistencia, de los que quedaron afuera, de los nadie, Ujú. que transmite en la búsqueda de uno de ellos, un director que desapareció y que no saben dónde está, que saben que está Claro. vivo, pero no saben dónde está. Y lo están buscando y bueno, son la resistencia, son Mm. los que quedaron afuera. Tiene bastante que ver con la realidad, con nuestra actualidad. Claro, si bien el marco es de ciencia ficción, todas estas escenas, estos planos que estás planteando son casi simbólicos, ¿no? De lo que nos pasa a diario, ¿no? Esto de la rotura del lazo social, digamos, la relación entre la gente, la violencia. Bueno, estos shows mediáticos que plantean una suerte de vejación del ser humano, ¿no? Un montón de cosas que si bien está dentro del marco de ciencia ficción, yo no la vi, pero un poco por ahí del grotesco, son cosas que de alguna manera vivimos a diario, quizás no lo percibimos, ¿no? Realmente, conscientemente. Sí, el teatro es, digamos, en este caso es como un espejo deformante, ¿no? Mm.
Es decir, es como un espejo que deforma, pero que habla de esa realidad, Claro. que habla de lo que está pasando. Ujú. Pero desde un lugar también poético y desde el humor, porque Mm. ya para la realidad tenemos bastante con Claro, con la claro. gente que nos gobierna. Entonces, para poder disfrutar de una obra que trate este tema y que es angustiante, lo abordamos desde el humor, Mm. desde el humor, desde la imagen, desde una imagen muy trabajada que es interesante, que es bella, que tiene, digamos, hay maneras de abordarlo para poder verlo. El humor de alguna manera distancia y eso permite que vos Mm. soportes ver una cosa y te Sí, diviertas, lo puedas disfrutar, ¿no? Sin que eso menoscabe el sentido de lo que querés hacer, ¿no? claro. Lo Después que querés quiero, transmitir. sí, hago un punto, después quiero volver sobre eso que vos acabas de decir, pero tengo que presentar al equipo. ¿Cómo Hola no? chicas, vamos a empezar Hola, con Rosario. Rosario, bienvenida. yo sabía. La pregunta que te iba a hacer, ¿hace cuánto que está con esto? ¿Hace cuánto? ¿Qué está con esto haciendo? Eh, con la obra la estrenamos el 25 de mayo, con el proceso que empezó a dar origen a la obra hace un año. Karina, Eh, sí, me estaba pensando, ¿cómo, cómo es que te dedicas, que te dedicaste a estas obras tan sorprendentes que nos contaste y qué estás haciendo ahora? Hay una parte que me perdí, no escucho bien. ¿Podés repetirme un poquito? Bueno, te repito, ¿cómo se te ocurrió hacer todas estas obras tan apasionantes que haces ahora? Mm. Bueno, nosotros somos de un grupo de hace bastantes años, como 40. Así que mm, venimos de hace tiempo. Eh, ¿Cómo se me ocurrió? Esta obra, la inspiración de esta obra es lo que viene pasando eh, un poco con la realidad actual y un poco con el tema del tiempo, ¿no? Del tiempo, de cómo concebíamos el tiempo, que siempre es una concepción un poco ilusoria, pero uno creía que, bueno, uno tenía un principio, un fin, ¿no? Digamos, y ahora el tiempo está, no sé, digamos, no sabemos muy bien, no tenemos certezas. Entonces la inspiración de esta obra fue esto, ¿no? Lo que pasa acá en este país y lo que pasa mundialmente también, que es la invasión de lenguajes, claro. la aceleración, la velocidad y la violencia, ¿no? El renacimiento de ciertas ideologías que creíamos que suponíamos que no iban a volver y Mm, han vuelto fortalecidas en cuanto a son muy violentas, ¿no? Entonces, esa fue la inspiración de esta obra. claro. Muy Eh, amable, León. te voy a pasar la pregunta de Lau. ¿Cuántas obras hiciste o hicieron con el grupo, supongo que se refiere? ¿Cuántas obras? Bueno, Esa misma pregunta le iba a preguntar yo. Ah, bueno, buenísimo. este, eh, desde que el grupo existe, obras así específicamente de teatro, es decir, obras más formales, con un formato un poco más formal, serán 20 y pico de obras. Mm, Pero antes estuvimos haciendo performance band, varieté, instalaciones, otro tipo de cosa más corta, más fraccionaria, este, y, y otras intervenciones distintas, digamos. mm, Lo que pasa es que como grupo no solo hemos producido obras de teatro, sino también performance, claro, intervenciones en otros lugares, ¿no? mm, Entonces, claro. es Eh, Mariana, como 20. claro. No, no hicieron ninguna obra.
¿En qué lugar no hicieron alguna obra? ¿A dónde eh, te llegó a faltar hacer la obra? ¿Alguna obra de teatro? ¿Dónde me falta hacerla? ¿Es la pregunta? Sí, sí, sí. En un montón de lados, me parece. Este, supongo que en un montón de lados. Ahora estamos en una sala de teatro. Pero que es bastante nuevo para nosotros porque nosotros teníamos un teatro y estrenábamos las obras en nuestro teatro y ahora estamos haciendo obras en otras salas de teatro, en este caso en el Popular. ¿Y dónde no hice teatro? Y no sé, En muchos lugares, porque capaz. en muchos lugares. Hicimos Em, teatro en la calle, hicimos teatro claro. en la plaza, hicimos teatro este, en fiestas, en muchos lugares, pero en donde no hice teatro, no sabría decirte. Rosario, ¿estás levantando la mano? Yo, mira, ¿cuánta, cuánta gente son? Mm, ¿Cuántos somos? Actuando somos cuatro. Afuera están dos más. Están los que nos dirigen en la actuación, que mm. son Teresa López y Damián Calvo, que también están afuera, pero están. Este, y adentro somos Marcela Trachtenberg, Dalila Real, Seba Tut y yo, Leandro. Y después ahí están, hay alrededor, hay el que hizo la música, Ronnie Kesselman, el que hizo el video, que es Pablo Pereira, es decir, hay más gente, ¿no? Valeria Wink hizo la escenografía. Eh, yo tengo una pregunta para hacer de Lean es la siguiente. Si no, si no hubieras podido hacer obras de teatro y en otros lados, ¿qué hubieses querido, eh, qué hubieses querido hacer? Si no hubiera hecho obras de teatro, y Sí. posiblemente me hubiera dedicado a pintar, Mm, o a esculpir, o a algunas de esas cosas todavía hago. En el teatro incorporo cuestiones que tienen que ver con la mm. plástica. En esta obra, por ejemplo, hay unos personajes que tienen que están hechos de bolsas de basura. Y eso, Ah, bueno, hay que claro, armarlo. Entonces, claro. Qué bueno. así que si no me hubiera dedicado al teatro, me hubiera dedicado a la plástica. Mm. Quiero volver Muchas gracias. quiero volver a un punto en que habíamos hablado antes. Esto en la relación con el espectador, poder lograr un efecto de distanciamiento, ¿no? Para afrontar quizás nada, las escenas, las situaciones que se plantean en el escenario. ¿Ustedes se basan en lo que planteaba hace mucho tiempo Bertolt Brecht del efecto de distanciamiento o es otra cosa? Eh, es un primo cercano, Claro. es un pariente cercano. Mm, Este, eh, Brecht planteaba eh, lo planteaba en ejemplos, digamos, ¿no? Es decir, que de pronto entraba una, alguien llorando mm, a la escena, muy conmovido y qué sé yo, y entonces el público decía, pobre, ¿qué le pasa? ¿No? Como que se claro. identificaba con ella. Y atrás venía, no sé, otra mujer que le decía, devolveme la plata". Entonces, Claro. ¿cómo? No era buena. Era buena, ¿no? Claro. Pero ¿cómo? Entonces generaba ese tipo de alguna manera iba contra la identificación inmediata Claro. que Claro. produce el drama, ¿no? En un sentido es parecido esto. El humor, eh, distancia porque permite verlo, digamos. Es decir, uno, al tomarlo desde el humor,
una cosa que es dramática, que es angustiante, por ejemplo, como la incertidumbre de no saber qué corno va a pasar mañana, Mm, si uno lo toma con humor, lo puede actuar claro. de alguna manera y el espectador lo puede ver. Claro, sin Se puede angustiarse. ser, aunque no, aunque la angustia existe, está ahí, Sí, claro, pero uno se puede reír de eso. claro, claro. Entonces lo podés asimilar y lo podés disfrutar como teatro, porque al teatro la gente no va ni a estudiar Mm, ni a sufrir necesariamente, sino que se va a entretener, se va a divertir. Siempre hay una parte que tiene que ver con... Es un espectáculo, ujú. ¿no? En Entonces, definitiva, sí. bueno, es la manera de poder trabajar estos temas difíciles y tener una actitud crítica en ese sentido, tiene que ver con Brecht, pero bueno, tomándolos desde el humor. Mm. Me falta presentar a Gaby, que acaba de entrar. Hola Gaby, bienvenida. Sí, sí, Hola, todavía. hola. Hola, Eh, sí, recién acabo de entrar. ¿Una pregunta para Leandro? Eh, ¿Cómo haces por ahí para imaginarte y crear las escenas de teatro? Es ¿Te difícil, a ver. salen por ahí de algo que te pasó o cómo? ¿Cuál es tu forma de crearla y después presentar? Ajá. Eh, No sé si se entendió la pregunta. yo no siempre es lo mismo, pero habitualmente eh, me aparecen ideas, digamos, por cosas que me estimulan, por qué sé yo. Por ejemplo, esto de la venta de órganos, que en un momento dijeron que iban a vender órganos. Claro, No, para es cambiar. decir, Sí, que, sí. que, que fue un delirio, digamos, pero eso me quedó y a partir de ahí aparece una idea. Y Ah, ahí me pongo a escribir y escribo lo que me sale, sin mucho, es decir, escribo, y después en realidad voy elaborando a ver qué hay y si tiene que ver, si es interesante, y la voy puliendo. Pero en el momento, cuando veo algo que me inspira una idea, que me aparece algo, lo que hago es, por un lado, escribirla, y después de escribirla lo comento con mi grupo. Se los, se los, Claro. se los leo, se los cuento, y ellos opinan. Y entonces a ah, partir de eso también, porque yo no es que soy un escritor que trabaja solo, yo estoy en un grupo, entonces esto se comparte. ¿No? Es decir, yo en general, bueno, sí, cuando soy el que escribo, hago eso, comparto la idea, lo que me salió para escribir, y ellos me dicen, ¿qué es eso? Mm, ¿de Habitualmente, dónde salió? pero después se va armando. mm. Leandro, ¿vos Sí. empezaste con ellos en los 80 con los Cometas Brass, o te incorporaste más tarde? Yo soy de los Ah, originales, son los junto con originales. Dalila. Claro, con Dalila, sí. Con Una Dalila. vez hablamos con ella y nos contaba algo que estoy pensando a propósito de esta propuesta de Fragmentos del Caos. Ella Mm, contaba que en la época del Varieté, cuando, bueno, creo que volvían cuando volvió la democracia, ¿no? En los ajá. años 80, por ahí 84, 85 que empezaron, había obras que justamente ella contaba específicamente una obra que decían que a pesar del humor que se trataba de generar a partir de las situaciones, como que en una obra la gente se iba, si bien eran amigos de ustedes que iban a verlo, se iban pues no podían soportarlo. Quizás, ¿qué pasaba ahí como para Son dos generar el momentos efecto? distintos. Son Claro. dos momentos ¿Tiene que ver con distintos. la época quizás? Con la época... Eh, una cosa es, nosotros empezamos en el 87, Ah, sí. este, con el grupo. Nosotros veníamos de hacer un teatro más serio, más experimental, de investigación, como más oscuro, ¿no? Digamos, como más, este, y en un momento que tenía que ver con esto que vos decís, que salíamos de la dictadura y teníamos frente a la democracia y la apertura que generó, necesitábamos también un poco de oxígeno, Mm, de entrar en otro tipo de géneros, ¿no? De comedia, Entonces la primera obra que hicimos fue Secuestro porcino, se llamaba. Y era que a Dalila le robaban los ahorros.
Ah, que mira, tenían un chanchito. Cosa año que sigue ocurriendo, nos roban 87, todo el sí, tiempo los mira, ahorros. claro. Y era muy gracioso, era muy ingenuo, muy, muy ingenuo. Siempre nosotros tenemos algo crítico, pero ese era realmente muy ingenio, muy ingenuo y tenía que ver con las canciones que tenían que ver con el 60, que eran más divertidas. Después seguimos haciendo varieté, después de Ah, esto, tuvimos un teatro que fundamos que se llamó Medio Mundo Varieté y mm, que, bueno, reunió a un montón de artistas de distintos géneros, poesía, música, plástica, teatro, varieté. Y otra cosa es lo que vos preguntás, que es una de las primeras obras, que es la primera obra que yo escribí como autor, digamos, mm, que se llamaba Trip Telúrico, una obra de terror. Y mm, que lo que te había contado Dalila es que el día del estreno, sí, que en general vienen amigos, gente claro, conocida, salimos terminó la obra, salimos a saludar y no había no nadie. había nadie. Se habían ido a tomar algo ahí a la esquina. Claro, y le dijimos a nuestro asistente técnico, sí, Agustín, ¿qué pasó? ¿Dónde está la gente? Se fueron corriendo. Claro, ¿por qué no pasa eso ahora? ¿Eh? ¿Y por qué no pasa eso ahora? Que la gente se... Porque estamos más grandes. Ah, No, la obra esa era muy dura. sí. Terminaba con un submarino seco, era un poco angustiante. Ah, no, Ay, bueno. Dios. Era una obra que hablaba en esa época de los 90 del menemismo y también de la cosa muy represiva. Entonces, bueno, Mm, era comprensible. Igual con esa obra fuimos a un festival, después vio una persona que estaba en el festival y nos llevó a Europa. Es decir, después la verdad que nos fue bien con esa obra, pero era dura. había que La prepararse gente, para ir a verla, digamos. la gente, a mí me decían que me tuve que ir a tomar un café porque estaba muy, Claro. muy dura la obra. Pero en fin, era así. Mm. Eh, Son dos cosas distintas, pero bueno, claro, no, claro. Ro, No, justo le iba a preguntar hace cuánto fue eso lo que está contando, pero justo lo escuché y en los 90, ¿no? El y principio de los... del final de los 80 y Claro. los 90 y sí, de esa época. Mm. Vuelvo a Mariana. Marian, Ay, no sé si va a ser algo, sin ningún compromiso. Eh, ¿Con qué director eh, te animarías a te animarías a hacer algo? ¿Con qué director? Eh, no sé. En general yo trabajo en grupo, así que algunas veces me han hecho propuestas. Este, Más que del director depende de la propuesta, si me interesa o no. Con cualquier director que me interese, digamos, y que me lo proponga, ¿no? Digamos. En ese caso yo sería un intérprete, sería actor. O otro rol, ¿no? Sí. Este, y hasta, bueno, de paso recordamos bien, los domingos, ¿no? Es la función Estamos y los hasta cuándo. domingos a las 6 de la tarde en el Teatro El Popular que queda en Chile 2080. Mm. Que queda ahí a poquitas cuadras del Congreso y ahí queda 3 cuadras, 2 cuadras y media de Entre Ríos, de la Avenida Entre Ríos. ¿Hay fecha límite, digamos, de funciones o Y todavía no estamos, sabe? mira, nosotros hicimos ya 2 funciones y tenemos 8 Ah, planeadas. planeadas, claro. Después, bueno, depende un poco si nos va bien con la gente, si eso ya este, hay que ir viendo, Claro, hay que ir función a viendo. función. Así es Eh, el teatro independiente. sí, ¿cómo trabajan la parte musical de la obra? Em, En este caso, bueno, en general hay un músico, que no Sí, siempre es el mismo. En este caso, nunca habíamos trabajado con este músico, con Ronnie, que es el man. La que se encarga de la parte musical en el grupo es Dalila, que es música claro. y es cantante. Mm, Entonces la parte vocal, en general, la dirige ella y la conexión con el músico, con todo lo que, la relación
con los músicos, con la grabación, con todo eso, lo hace ella. Nosotros obedecemos ahí, porque Ah, yo por lo claro, menos. ahí. Es decir, me queda, tengo que aprender, digamos, yo he aprendido a cantar desde hace mucho, pero tuve que aprender. Mm. Digamos, ¿Y qué se siente actuar la propia obra? ¿Vos te sentís como con libertad para poder cambiar algunas cosas mientras actuás? ¿Cómo es ahí? en los ensayos se va modificando el texto. Ah, sí. Esto ocurre en la, digamos, que sea mi obra en un momento no es distinto a si fuera otra obra, porque lo que está escrito hay que llevarlo al cuerpo, hay que llevarlo a la escena. Mm, Entonces, este, digamos, pero como yo soy el escritor, en los ensayos aparecen de pronto palabras más interesantes o cosas que decís, no, esto funcionaba bien en el texto, pero para decirlo no funciona. Entonces, hay toda una reelaboración de ese texto que si bien sigue, eh, la mayoría del texto sigue, pero hay modificaciones. ujú, E inclusive en una obra que sería de otro autor también hay modificaciones. Uno también modifica claro. un poco, de eso se trata un poco la dramaturgia. Ujú. Vuelvo con Karina. Cari, Volvemos, Miguel. Y yo la pregunta que tenía para leer es la siguiente. ¿Alguna vez te equivocaste en todo lo que hiciste? Un montón. mm, ¿O tuviste frustraciones porque no te salían? Esa última parte la podés repetir porque no la escuché bien. Si no tuviste frustraciones porque no te salían las cosas. Eh, y sí, a veces uno se equivoca y a veces no funcionan las cosas que propones también. Entonces uno se equivoca y tiene que rectificar, volver para atrás, empezar de nuevo. Es así, siempre es prueba y error. Y sí, un montón de veces me equivoqué. En una obra, habíamos hecho una obra que tenía una escena muy linda, con una canción preciosa, y que yo tocaba el acordeón, había Ay, un me efecto de muero. humo seco, muy linda, la escena poéticamente era preciosa, pero no tenía nada que ver con la obra que estábamos haciendo. ah. Entonces, Ay, y aparte teníamos que llevar un montón de cosas solo para ese momento. Y nos dimos cuenta que era muy linda y todo, pero la teníamos que sacrificar porque Claro. era linda, estaba todo bien, nos gustaba, pero con lo que estábamos haciendo no tenía mucho que ver. Y así que bueno, eso fue un error, por ejemplo. No fue el único, no fue el único. Mm, Es como esas cosas pasaron en los ensayos. Estábamos ensayando algo y de pronto filmábamos algo y decíamos, esto no tiene, esto es de otra obra. claro. Esto no corresponde a Pero esta obra. llegaron a modificarlo antes Sí, de salir a vos escena. esta vez que te cuento, no. Ah, salió en escena Lo ahí. cortamos cuando ya estábamos en escena. Ahí ensayó. Hicimos dos, tres funciones así, dijimos, no tiene nada que ver. Mm. Y la sacamos. Ah, Porque uno ¿alguien le les hizo dolió. alguna devolución sobre eso? ¿Sobre esa particularidad? Sí, porque las devoluciones son importantes en ese Sí, sentido, ¿no? Este, y no, las devoluciones eran qué linda escena, pero qué tiene claro. que ¿Qué tiene ver? que ver? Sí, me perdí. Qué lindo, ¿no? Pero qué. Mm, Entonces así es, un montón de veces uno se equivoca. Es más, muchas veces de las equivocaciones salen ideas interesantes. mm. ¿Qué opinas del teatro del absurdo? No sé si sigue vigente. En su época fue muy importante, pero En su época fue muy importante, sí. ¿qué opinás? Sí, y ¿no? Más que Ionesco. nada, Sí. Ionesco. Yo no tengo no me he acercado, he leído y he visto algunas obras de teatro del absurdo, pero no tengo no podría definir, digamos. ¿Nunca te interesó? No he hecho, no he dirigido ni he Ah, actuado en obras del teatro del absurdo así, este, La Lección también, mm, que es una obra que son obras un poco terribles, porque es totalmente absurdo. claro. Es decir, son Mm, cosas que vuelven a pasar y que no se resuelven y que no tienen que ver, digamos, pero bueno, es un momento
de Sí, ruptura del relato lineal, ¿no? Claro, yo En te su- preguntaba eso porque, bueno, me imaginaba la situación del espectador, a veces ante quizás escenas fuertes, de violencia, y en sí el absurdo también de alguna manera puede funcionar de esa manera, ¿no? Cuando uno se encuentra ante algo que no comprende, quizá también le Y pasa sí, algo al espectador. Y, sí, sí, porque es absurdo, porque no sabes claro, por qué ocurre. Y mm, sí, es una situación violenta, mm, porque rompe el relato, claro. La lógica la narración, del ¿no? mundo, de la vida La cosa de cotidiana. principio, desarrollo y Sí, fin. sí, claro, No, no hay eso, no hay nada de eso. Y en su momento fue una ruptura importante. claro, Es decir, claro. Chicas, algo de esto sí, nosotros hacemos, pero claro. no sabemos por qué. Quizá a veces la vida es un poco absurda, ¿no? Sí. Eh, eh, sí, ¿quién habló por ahí? ¿Cari? voy. Sí. Estoy pensando para no se Ah, superpongan las preguntas. Y yo te iba a preguntar, yo te iba a hacer una pregunta. Además de todo lo que sabes hacer y todo, y lo que contaste de Alina, eh, ¿te pasó algo con unas canciones de ella? ¿O la acompañabas a cantar? Si me pasó algo, eh, Si te pasó con ella para acompañar a cantar, o se equivocaron en las letras, en el tema. sí, luego estamos con las equivocaciones, ¿no? Con los sí, errores. sí, sí, ¿Qué fue? bueno, me pasó digamos, yo les conté que fui aprendiendo a cantar, digamos. Yo siempre canté, pero bueno, uno tiene que ir seguir, bueno, tuve que tomar clases ¿no? Y sí, me pasó de olvidarme la letra en la mitad de la canción, es horrible. Pero que y haces pata, pata, y seguís con la letra, no tenés mucho remedio. Es espantoso. Em, sí, sí. ¿Sabes? Muchas veces uno, cuando está por estrenar, qué sé yo, sueña esas cosas. Sí, Soñás que te olvidás la letra, que no Claro, tenés el vestuario, que es sí, otra sí. obra. claro. Pero también ocurre en la realidad. Mm. Espero que no me pase, mira, toco madera. No, 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 La no. incertidumbre. El grupo de ustedes, los Cometa Brad, ¿tuvo una continuidad en estos 40 años o en algún momento hicieron alguna pausa? No, en general seguimos produciendo. Mm. Y De distinta manera, distintas cosas, ¿no? eh, Este, digamos, en un momento, digamos, el grupo siempre desde esa época tiene una continuidad, porque nosotros seguimos juntos y porque desarrollamos una manera de teatro, digamos, una estética que nos identifica, pero hicimos cosas muy distintas también, mm, ¿no? De trabajar con mucha gente, con menos gente, incorporar obras que tenían 10 actores y unipersonales de pronto, ¿no? y Entonces sí. hicimos alguna vez teatro callejero, o en las plazas, actuamos en ciertos carnavales de la ciudad, este, fuimos haciendo, y en algún momento hicimos ambientaciones en discos para adolescentes y Ah, para ah, adultos. También, sí. En, no en todos, digamos, en algunos discos que nos proponían que hagamos una cosa divertida para la gente, ¿no? Digamos que no, que era, y bueno, eso fue en un momento, ahora, es muy tarde para trabajar eso, ahora. porque Es muy tarde, éramos más jóvenes cuando claro, hacíamos eso. sí, no, aparte cambió mucho la noche, ¿no? Además cambió mucho la noche, en ese momento el horario central eran las 9:10 de la Claro, noche. ahora a las No 3 de la habrá mañana que- abren las puertas de los boliches. Y terminar, nosotros cuando teníamos Medio Mundo terminábamos a las 6 7 de la mañana. Claro. Trabajábamos toda la noche. Pero ahora ya no. Ahora estamos a las 6 de la tarde el domingo. Mira cómo cambiamos. Bueno, a una última pregunta, chicas.
Estamos ya casi Eh, finalizando. tengo. A ver, Ajá. Cari. Epa. Yo te iba a hacer esta última pregunta. Si pudiera volver el tiempo atrás, ¿no? ¿Qué te gustaría haber sido o hecho si tuvieras que volver el tiempo atrás? Em, si tuviera que volver el tiempo atrás, y yo creo que hubiera hecho lo mismo, por ahí mejor. Pero no sé si, es decir, lo que pasa es que es fácil decir me equivoqué en este momento cuando ya te equivocaste, ¿no? Pero digamos, si tuviera que volver el tiempo atrás, no haría una cosa muy distinta. No sé si haría una otra cosa. Este, tal vez, si tuviera que volver el tiempo atrás, si tuviera 20 pico y pelo y no fuera pelado, por ahí me hubiera gustado hacer una carrera con respecto al arte, artística, pero más académica. Leandro, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias. Es un gusto siempre hablar con ustedes porque son muy divertidos y aparte una continuidad en el tiempo que es admirable. Y es muy bueno lo que hacen. Así que Muchas felicitaciones. gracias y bueno, mucho gusto por conocerlos. Bueno, igualmente. Nosotros nos despedimos del programa de hoy. Hasta la semana que viene. Chau, Bueno, chau. chao. Dale.